se van juntando las personas. Entonces, María Paula, muchas gracias por aceptarnos esta invitación. María Paula, tengo el gusto de conocerla también hace algunos años. Es la persona encargada de todo este tema de filantropía y de captación de recursos en la Universidad Javeriana de Colombia. La Universidad Javeriana, y ahora Pau, tú nos cuentas un poco la historia de la universidad. La universidad es tal vez de las universidades más antiguas que tiene Colombia. Eh, es de los jesuitas, de la comunidad jesuita, y es una universidad con una trayectoria impresionante, pero sobre todo una trayectoria también al servicio social y al servicio del país. Y con María Paula he tenido la oportunidad de conocerla como en diferentes temas, pero especialmente María Paula, en toda la reflexión que tú has hecho y que estás haciendo sobre el contexto hoy de la filantropía en el mundo, pero sobre todo el futuro de la filantropía. Hemos visto, y en redes sociales ustedes la pueden seguir en el LinkedIn, está haciendo un análisis muy interesante desde lo que significa el futuro de la filantropía para América Latina. Ella en su responsabilidad tiene el conseguir fondos para la universidad, pero creo que vas más allá, María Paula, en el análisis, y no solamente la consecución, sino todo lo que implica hoy también la profesionalización, y en eso Red América ha venido trabajando. ¿Cuáles son esas competencias que requieren los profesionales que estamos dedicados a estos asuntos? ¿En dónde tenemos que hacer mayores énfasis y hacia dónde va la filantropía? Acá nos acompañan directores, directoras de fundaciones, coordinadores de programas de las diferentes fundaciones miembros de Red América y aliados de Red América. Y creo que este tema va a ser bien interesante, María Paula, para también la reflexión de lo que estamos viviendo en los otros países, los análisis que están haciendo los otros países, y sería muy interesante eh, esa conversación. Te cuento que con entidades como Hispanic tenemos un laboratorio también de filantropía, y ahí estamos mirando cuáles son esos retos, y muy seguramente pues esta conversación contigo va a ser muy interesante también desde tu mirada como profesional en este tema, pero también desde el hacer y desde pues, los retos que tienes tú en la universidad. Entonces, María Paula, bienvenida. Esta es tu red y qué bueno poder tener esta conversación. Bueno, pues a ti, mi Sandra, muchas gracias por las palabras tan lindas, a Gilma, a todo el equipo de Red América y sobre todo pues a todas las personas que están tomando estos minutos para compartir este espacio, para oírme y para que juntos podamos construir la idea y les propongo, porque sé que aquí todos tenemos muchísima experiencia, tenemos muchísimo que aportarnos y seguir construyendo este mundo de la filantropía que cada vez se vuelve más exigente y se nos presentan mayores retos en un contexto económico, político, militar, social, cada vez mucho más complejo al interior de cada uno de nuestros países y el mundo en general. Entonces, si quieren, les propongo, como el tema es tan amplio y con tanta información, porque si bien como contaba Sandra, estoy en la Universidad Javeriana, que es una universidad de más de 400 años, nació y lo crearon los jesuitas en 1623. Es una universidad con 25.000 estudiantes, 18 facultades, 45 pregrados y más de 120 posgrados y tengo a mi cargo toda la consecución y estructuración de proyectos para alianzas filantrópicas, para programas de becas, créditos y auxilios de manutención para estudiantes con dificultades económicas, también para programas de impacto social, investigación y todo lo que es de dotación de laboratorios. Pues también pues me he centrado en investigar sobre la filantropía,
sobre qué modelos, porque sé que todo lo vimos al interior de nuestras organizaciones. La gran pregunta, y muchas veces nos sentimos felices de cuánto recaudó, pero no mirar muchas veces a quienes les tenemos que rendir informes y demás, juntas directivas o que sea, pues todo lo que hay detrás de que nuestro trabajo no se queda solo en cuánto ingresó. Y maravilloso la donación de los 5 millones de dólares, todos la queremos, pero sabemos que es una donación que puede aparecerse cada 5 años y es donde nosotros tenemos que trabajar día a día en la base, en cultivar más a los donantes. Entonces, si quieren, pues les propongo que este sea un espacio primero, compartirles un video. Luego, después de este video, como me gustaría puntualizar algunos temas y ya pues que podamos abrir un espacio de discusión donde todos podamos hablar, aportar, también que podamos compartir y puntualizar algunos temas del estudio que ha hecho tan juicioso Red América sobre la situación y que sea un gran espacio de diálogo. Claro que sí, María Pau. Adelante. Pues comienzo con el video. ¿Ya están viendo mi pantalla, el video? Sí, ya estamos Sí. viendo la pantalla. Y por favor avísenme si el audio está bien ya. Hicimos el trabajo pesado por ustedes. Destilamos 10 de los reportes Sí, sí se oye bien el más audio. importantes que acaban. Hola, Sí. vamos a darle lleno a este diagnóstico estratégico. Hoy hicimos el trabajo pesado por ustedes. Destilamos 10 de los reportes internacionales más importantes que acaban de salir para entender exactamente dónde está parada la filantropía global y muy especialmente la de América Latina. A lo largo de este análisis vamos a ver cómo el sector está atravesando una transformación gigantesca. Básicamente, cómo dejar de operar en ese modo transaccional, apagando incendios por pura urgencia, para dar el salto a un modelo verdaderamente estratégico. Así que vamos a sumergirnos. Para que no nos perdamos, esa es nuestra estructura de hoy. Arrancamos con el panorama global, bajamos a la realidad en América Latina. Revisamos la enorme presión operativa que viven las organizaciones. Exploramos la innovación tecnológica, analizamos este giro hacia lo estratégico y finalmente trazamos una hoja de ruta clarísima para el 2026. Bueno, punto número 1, el panorama filantrópico global y las fuerzas macroeconómicas que están moviendo la aguja. Para entender nuestra región, primero tenemos que mirar una paradoja global interesantísima. Ojo con este número, 617.2 mil millones de dólares. Según las proyecciones de Giving USA para 2025, es la primera vez en la historia que el mercado filantrópico de Estados Unidos rompe el techo de los 600 mil millones. O sea, el volumen total de dinero está creciendo, es masivo, pero, y este es un pero gigante, la base de los donantes del día a día se está achicando. Y aquí es donde la cosa se pone súper reveladora, porque ese crecimiento enorme esconde una asimetría total. Fíjense en esto. Las donaciones por legado, o sea, herencias y fideicomisos, están volando con un crecimiento de casi el 20%. Pero las corporativas apenas subieron un 3.1%. La lección aquí, que la estrategia del futuro no puede quedarse sentada esperando a que lleguen donantes corporativos de la nada. Tenemos que empezar a apoyarnos en vehículos patrimoniales a largo plazo mucho más sofisticados. Y esto nos lleva directo a la sección 2, la realidad en América Latina. O como prefiero llamarla, la gran paradoja regional. Cuando aterrizamos esos grandes números en nuestra región, la realidad nos da un golpe de perspectiva. Las donaciones filantrópicas en América Latina representan, en promedio, un diminuto 0.15% de nuestro PIB. Si lo comparamos con el 0.50% que promedian las economías desarrolladas de la OCDE, bueno, salta a la vista que nos llevan más de 3 veces de ventaja. Tenemos corporaciones consolidadas, sí, pero lidiando con un déficit estructural tremendo. Pero a ver, el problema del dinero es solo la mitad de la historia. El reporte Five Agendas da en el clavo con el problema de fondo, la falta de confianza. Imagínense que solo el 27% de los latinoamericanos dice confiar en las ONGs. Es bajísimo. Esto comenta algo que el reporte bautiza como filantropía silenciosa.
La solidaridad existe, la gente dona de manera informal, pero al no haber confianza, ese dinero rara vez entra a un sistema formal donde las instituciones puedan canalizarlo de forma estratégica. Entonces, para salir de este doble déficit de capital y confianza, la Red Wings nos pone sobre la mesa 8 tendencias transformadoras. Nos dicen, por ejemplo, que urge diversificar los fondos porque la cooperación internacional tradicional va a la baja. Nos piden mayor arraigo territorial y colaboración en red frente a temas urgentes como la justicia climática. El mensaje aquí es clarísimo. Basta de proyectos centralizados operando en su propia burbuja. Necesitamos sistemas colaborativos y muy bien enraizados a nivel local. Pasamos a la sección 3, tensión y presión operativa, o cómo el sector social está literalmente siendo exprimido. Y si creen que esto de la presión es pura exageración, lean esta cita del Center for Effective Philanthropy. El 46% de los directores están sumamente preocupados por el agotamiento crónico de su equipo. Hace tan solo un año, ese número era del 29%. Un salto así de masivo nos demuestra que el famoso burnout no es un problemita que va creciendo poco a poco. Es una crisis aguda que está pasando hoy mismo. Las organizaciones están atrapadas entre fondos que se reducen y demandas sociales que explotan. Para echarle más leña al fuego, el Johnson Center documenta una situación interesantísima. Resulta que a las organizaciones filantrópicas se les exige dar un paso al frente para cubrir los vacíos que dejan los gobiernos cuando se repliegan. Pero, y aquí está el truco, al mismo tiempo tienen que navegar relaciones cada vez más fracturadas y políticamente hostiles con esos mismos gobiernos. Básicamente, te piden que ayudes, pero te complican el panorama. Lo que nos lleva perfecto al número 4, innovación, tecnología y finanzas, las herramientas del futuro. Para sobrevivir a estas presiones, surgen herramientas poderosas, pero que son verdaderas espadas de doble filo. The Chronicle of Philanthropy define ese momento como la era de la filantropía de precisión, es decir, usar inteligencia artificial para predecir quién donará, combinada con IA generativa para redactar el correo perfecto y enviarlo en automático. Y un dato no menor de The Bridgestone Group, 2/3 de las organizaciones ya están usando alguna forma de IA. Increíble, pero esto requiere una gobernanza de datos súper estricta para evitar desastres éticos. Por eso, la gran pregunta que debemos hacernos es esta. ¿La inteligencia artificial nos está salvando del exceso de trabajo o simplemente está automatizando el spam y acelerando la fatiga del donante? Si usamos esto solo para tratar a la gente como meros puntos de datos, sin construir relaciones genuinas, a la larga vamos a perder. La herramienta existe, es fantástica, pero la estrategia detrás de ella es lo único que determinará si funciona. Y hablando de fomentar confianza real y no solo transacciones, la firma Dalbert propone estos 5 instrumentos financieros emergentes. No hace falta memorizar la tabla entera, lo importante es la filosofía detrás de ella. Hay que cambiar las dinámicas de poder. Esto significa dar apoyo operativo sin tantas ataduras, financiar directamente a los líderes locales y ofrecer donaciones plurianuales. En resumen, dejar de asfixiar a las organizaciones con proyectos de corto plazo súper rígidos y apostar por su durabilidad. Llegamos a la sección 5, el giro institucional, de lo puramente transaccional a lo verdaderamente estratégico. Todo este panorama macroeconómico exige que las instituciones cambien por dentro. Tenemos que abandonar ese modelo transaccional. Ya saben, ese estrés constante de la campaña del mes para sobrevivir reactivamente quemando al equipo. El futuro pasa por una arquitectura estratégica, construir sobre fondos patrimoniales sostenibles y tener una gobernanza proactiva. Esto no solo te da paz mental y operativa, sino que le manda una señal de madurez absoluta a los grandes donantes. Les dice, estamos aquí para quedarnos. Y si quieren una prueba concreta de que esto funciona, miremos a Brasil. En 2019, implementaron una ley bastante exigente para regular los fondos patrimoniales o endowments. Muchos pensarían que tanta burocracia frenaría el sector, pero pasó exactamente lo contrario. Para 2023, ya tenían 74 fondos activos, acumulando la locura de 156.000 millones de reales. Esto nos comprueba que la regulación profesional no asusta al capital. De hecho, lo atrae y lo multiplica. Por último, sección 6, nuestra hoja de ruta para 2026, el camino hacia la resiliencia. Sintetizando todos estos modelos y diagnósticos, aterrizamos en 5 pilares accionables para sus organizaciones.
En esencia, nos dicen que la resiliencia verdadera no viene de buscar simples métricas de vanidad o mayor visibilidad de marca. Viene de atar la visión a largo plazo, demostrar un impacto verificable, desarrollar capacidad financiera interna y animarse a compartir el poder y el riesgo. La diversificación ya no es un extra, es una necesidad absoluta. Así que, para concluir este diagnóstico, les dejo este interrogante claro. Frente a tanta presión y con un financiamiento que está cambiando las reglas del juego, el destino de nuestras organizaciones dependerá de una decisión. ¿Se adaptarán a una gobernanza verdaderamente estratégica y colaborativa? ¿O permitirán que sus instituciones sucumban ante la fatiga de intentar sobrevivir mes a mes? Es momento de dar el salto. Nos vemos en el próximo análisis. Bueno, pues ya ahora, después de este análisis, les quiero compartir como que un recorrido muy rápido, algunos elementos que me parecen muy importantes que los tengamos como muy presentes. Por favor, siéntanse libres de interrumpirme porque no los voy a ver. ¿Ya están viendo ya mi pantalla en la presentación? No, todavía no. Listo, entonces déjame. Ya. Listo, bueno. Entonces la idea, como bien nos anunciaba el video, pues estos 10 estudios comparativos en los cuales hice el análisis, que son fuentes internacionales entre 2025 y 2026, pues han identificado puntos comunes que nos presentan convergencias, tensiones, y a partir de esto pues planteo como una hoja de ruta para las fundaciones que también los mismos informes ya nos los están dando. No, así que no me ha dejado ponerlo en modo presentación. Ahora sí. Bueno, como vemos y como les contaba, pues fue el análisis de 10 fuentes. Acá del Chronicle of Philanthropy, Dalbert, the Center for Effective Philanthropy, de Johnson Center, Resource Foundation, de US, WINS, de CAF y de Five Agendas. Acá identificamos, y un punto muy importante es que cada una de las fuentes estuvo y aplicó su metodología propia. Algunas lo hicieron con encuestas a poblaciones, entrevistas cualitativas, análisis de datos financieros, y lo más importante es que todos llegaron como a los mismos puntos, y aquí identificamos 5 puntos de convergencias, que son en los cuales nos van a estructurar este análisis regional. Y un tema muy claro que todos identificamos es una tensión que cada vez se presenta más, que es la relación entre gobiernos y filantropía. Acá, y en cuanto a estas 5 fuentes y 5 convergencias, pues podemos identificar que cada vez nuestras organizaciones van a tener que priorizar más la planificación sobre la improvisación. Como lo vemos, y muchas veces organizaciones sociales pequeñas, grandes, pues muchas veces sale el proyecto de último momento, la necesidad recurrente cuando se está trabajando con sociedad civil. Y pongo un ejemplo, una fundación que acompaño, que es una fundación que adopta a los niños que nacen con discapacidad, abandonan en los hospitales, pues se vuelve la improvisación del día a día. Hay que conseguir la leche de los niños, los pañales y todas las necesidades. Y también son equipos muy reducidos que tienen que estar buscando recursos, pero es acá donde tenemos que darle prioridad a la planeación, donde acá pues vamos a poder diseñar y anticiparnos a estos recursos que necesitamos y no vivir sobre el día a día. En cuanto también acá, una convergencia 2 que identificamos en este análisis, un segundo, creo que se me está bloqueando, pues vemos que
y de acuerdo con el John Center y el Dalbert nos documentan que el Estado, y lo hemos visto, el Estado cada vez está pensando una reflexión sobre la filantropía. Acá vemos que la reducción de presupuestos sociales en múltiples países de la región se está presentando especialmente en proyectos de educación, salud y desarrollo comunitario. También todo lo hemos visto y algunos países, por ejemplo, como Colombia, con el cierre de USAID y el direccionamiento de estos recursos, nos vimos altamente perjudicados. Según Dalbert, vimos que proyecta una reducción significativa de flujos de cooperación hacia América Latina en los próximos 5 años, donde ya todo esto está hiperanalizado. Sabemos que las prioridades del mundo se están direccionando estos recursos hacia temas de armamento, sobre todo por todas las guerras que tenemos en el mundo, que conocemos unas que son más publicadas que otros, y sobre temas pues de política exterior y demás, donde también la filantropía tiene una tendencia, donde más de dar un carácter, estos recursos de cooperación, de proyectos de impacto social, los están direccionando y los van a direccionar cada mes a proyectos de infraestructura. Aquí, como vemos, y lo vemos nosotros en nuestros diferentes países, pues cada vez esta brecha se va a aumentar, donde la demanda social va a crecer cada vez más. Vemos tragedias que ocurren. Estamos ahora con una tragedia que es el doble terremoto de Venezuela y pues que vemos que los recursos disponibles cada vez son menos. En cuanto me salté de convergencia, la convergencia 3 que identificamos es que acá los fondos patrimoniales y el financiamiento diversificado van a determinar que las organizaciones puedan responder con agilidad a estas demandas sociales. Vuelvo a mi ejemplo de mi Fundación Proyecto Unión. Cuando nosotros tenemos que salir a buscar recursos para el día a día y no podemos y no pensamos en que es muy bueno que nuestra organización pueda contar con un proyecto patrimonial donde podamos nosotros contar con una fuente de ingresos permanentes, producto de sus rendimientos. Y es aquí donde nos citan casos importantes como veíamos el de Brasil, que Brasil se dedicó a promover leyes para creación de fondos patrimoniales y en los últimos años estas donaciones y estos fondos han aumentado significativamente. Acá, ¿por qué es importante este patrimonio? Porque estas organizaciones con base patrimonial propia van a poder tomar decisiones a largo plazo. Vamos a poder volver a nuestra convergencia 1 y poder lograr este importante punto de la planeación. Vamos a poder mantener compromisos con nuestros aliados y vamos a poder fortalecer las capacidades de las organizaciones. Aquí, como vemos la brecha regional, pues vemos que Colombia, México y Argentina no cuentan con estos marcos equivalentes, pero identificamos aquí que es una gran oportunidad para que podamos fomentar y este tipo de instrumentos que nos van a permitir y que van a requerir primero construir gobernanza, transparencia, para poder fortificar y tener organizaciones sociales cada vez más sólidas. En cuanto a nuestra siguiente convergencia que identificamos, es nuestra convergencia 4, que es, y que aquí llama muchísimo la atención en los estudios, es el déficit de confianza. Y no sé, pues ya ahorita será espacio de conversación, pero cada vez el tema de confianza, de desconfianza aumenta más. Uno de los temas que también nos heredó, y yo sé que hay países que lo vivimos más que otros, el cierre de USAID, toda la mala publicidad se hizo sobre algunos proyectos, el uso de los recursos y demás,
pues ha aumentado y no sé si también ustedes lo han visto, que cada vez nos exigen mayor cantidad de informes, donde tenemos un donante que ya no solo dona, en el caso de la Javeriana, ejemplo que nos pasa con programas de becas, y con Sandra hemos tenido oportunidad de conversar sobre este tema, la exigencia en informes cada vez es mayor. Cada vez el donante quiere participar más del proyecto. Ya no es el donante donde yo me entregan los recursos, yo anual o semestralmente, le estoy entregando informes, me reúno, hago toda la estrategia de cultivo, sino que ya me exige cómo están, cómo están. Yo ahora recibo llamadas, mira, es que tal estudiante beneficiado perdió un examen o perdí un quiz. Y uno dice, pues sí, no importa, lo estamos acompañando. No, yo necesito psicólogo, necesito que le pongas clase de matemáticas y demás. Y también la solicitud pues, de reportes cada vez son más estrictos. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que, como organización, organizarnos, trabajar por esta confianza, donde nosotros cada vez podamos proyectar transparencia, que es lo que más nos están exigiendo nuestros donantes. Y sobre la convergencia 5, que es una muy importante, donde todos nos hemos preguntado y mirado, es toda la convergencia de la inteligencia artificial como una oportunidad. Es una gran oportunidad para poder hacer prospección de donantes. Todos sabemos que el tiempo para todos es el activo mucho más valioso que tenemos y la información, pero donde nosotros ya nuestro donante ya sabemos que mandar la propuesta a los 500 contactos de nuestra base de donantes y esperar quién nos done, ya no es el estilo de filantropía que necesitamos. Vemos que inteligencia artificial nos abre una oportunidad buenísima, como lo veíamos en el video. Pues Bridge Span nos decía que 2 de 3 organizaciones ya lo están usando y que se espera que el 90% lo adopten en los próximos años. Entonces, es muy bueno, pero nos da unos riesgos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Uno, no podemos delegar las relaciones a la automatización. Nada va a reemplazar en el mundo ese contacto permanente, personal que voy a tener con mi donante, que me va a permitir prospectarlo mejor, saber de pronto cómo adapto mi solicitud a mi donante. Caso que pongo ejemplo, que ya no le voy a pedir a mi donante la donación para el comedor de niños, sino es cómo, de acuerdo con sus intereses y sus líneas de responsabilidad social, veo que cómo voy a aumentar y mejorar la nutrición de los niños. Entonces, IA me va a poder permitir esto. Y también es muy importante para el sector, y acá hacemos un llamado, pues que vamos a tener que ponerle mucha atención a la gobernanza de la IA en nuestro sector. Aquí no lo tenemos que ver solo como un tema técnico, sino que esta es una decisión institucional que se debe tomar a nivel desde junta directiva, porque vienen muchos temas de reputación, éticos, usos de la información y demás, y no es un tema que yo le debo delegar exclusivamente al equipo de comunicaciones. ¿Qué implicaciones y que estas convergencias van a tener sobre nuestra región? Y es aquí donde las fundaciones empresariales de América Latina y del Caribe, pues tenemos que mirar cómo vamos a avanzar. Encontramos acá una paradoja regional, donde la responsabilidad recae sobre un conjunto de organizaciones y no sobre el sector. ¿Qué encontramos y qué pudimos ver en los informes? Nos encontramos hasta instituciones filantrópicas muy consolidadas que tienen pues una gran trayectoria de muchísimas décadas. Tenemos organizaciones muy fuertes, muy importantes,
que nacieron en 1920 o antes, México, Argentina, Colombia, Brasil también es muy importante en el tema, pero si nosotros aquí vemos el, las donaciones y ese porcentaje sobre nuestro PIB regional, vemos que es una gran oportunidad de crecimiento, donde aquí nosotros deberíamos ver cómo podemos mover esa filantropía para que tengamos un punto muy importante en el PIB regional. Acá en cuanto el informe y estos informes, ¿qué lectura nos podían dar sobre por país? Pues México, Brasil vemos es muy importante y sería muy importante poder aprovechar ese marco regulatorio que hicieron para escalar fondos patrimoniales. Es una gran oportunidad para nosotros y desde como fundaciones, cada uno desde su país poder tener incidencia pública. En Colombia cada vez hay más fundaciones más organizadas, más redes como Red América, pues que tiene un alcance regional, pero donde nosotros estamos obligados a llamar y a construir gobernanza antes que instrumentos sofisticados, que era lo que yo les decía. El ejemplo de, me piden unas que diligencia, unas evaluaciones, unos documentos sofisticadísimos, financieros, de informe social y demás, pero también tenemos que trabajar mucho la gobernanza al interior. Acá articular en México todo el número, acá nos dan el ejemplo de Comunalia, donde han logrado atender un número muy importante de personas. Y Argentina, que vemos cómo los jóvenes manifiestan toda su intención altruista en una donación recurrente. Entonces acá vemos y en esta ruta estamos viendo diferentes instrumentos. ¿Cómo voy a lograr yo a través de un fondo patrimonial que mi organización pueda existir siempre en el tiempo, que cuente con un ingreso permanente para poder cumplir con la misión de la organización? Y esto aquí me va a permitir lograr la planeación y que el director ejecutivo y que todos los miembros el equipo pues pueda dedicarse más al cumplimiento de la misión, a sus objetivos y a proyectos estratégicos y también cómo a los jóvenes y que se está dando en muchos informes esta transición de generaciones de familias y donaciones de familias y de fundaciones familiares y demás, que están entrando una nueva generación. Entonces ya se están retirando y creo que todos lo estamos viviendo en nuestros países. El empresario o el señor que creó la fundación o la señora, pues ya son señores de cierta edad, ya quieren dar un paso al costado y está entrando una generación. Entonces, ver cómo puedo enganchar esa segunda o tercera generación que está asumiendo los roles y enamorarlos de nuestra causa. En cuanto una ruta, y aquí ya para ir finalizar y abrir un espacio de comunicación, pues acá yo creé, producto de una investigación, un modelo de medición de la eficiencia del proceso operativo de fundraising. Y a partir de ese modelo, pues evaluamos 5 dimensiones. Y es aquí donde con estas 5 dimensiones me permito hacer algunas recomendaciones sobre el rol de las fundaciones empresariales y sociales de la región. Uno es cómo estamos mirando la misión. Y es aquí donde la misión de mi organización, la razón de ser de esta organización debe estar atada a la filantropía, a la gobernanza corporativa. Todos estamos alineados con esta misión. Los proyectos a los que les estoy dando prioridad de recaudación de fondos o a los que les otorgo donaciones van en el sentido de cumplir la misión. Ética es importantísimo, lo veíamos cómo cada vez la transparencia, la desconfianza y cómo nosotros estamos obligados a que podamos dar informes
verificar realmente si estoy cumpliendo con toda la normativa legal, tributaria de mi país, cómo le estoy rindiendo cuentas a mi donante. Acá el desarrollo, y aquí es desarrollo de mi equipo. Es importante que nosotros y todos los equipos nos estemos actualizando, formando, que tengamos capacidad de datos en temas de análisis de datos, inteligencia artificial, que podamos manejar este Blended Finance, donde podamos inventarnos y mirar nuevos modelos financieros para nuestra organización. No quedarme que voy a buscar donación o busco un producto, venta de productos, sino ser muy ingeniosos. Temas ingeniosos como hemos hecho, acá en la Javeriana muchos, como nosotros pudimos hacer una alianza con una empresa de seguridad cibernética. Necesitábamos, la Javeriana construyó un gran edificio de laboratorios para ingeniería y necesitábamos dotarlo, y la dotación de esos equipos y demás pues salía muy costosa. Y en Colombia, pues las universidades privadas dependemos de un 80% del ingreso de las matrículas. Y en Colombia la educación es muy costosa y no tenemos ningún tipo de apoyo del gobierno. Entonces, con esta empresa, ¿cómo nos inventamos diferentes alternativas? ¿Qué hicimos con Soteria? Dónenos un laboratorio de seguridad cibernética. Adriana, por el espacio, ustedes nos dotan, es una empresa de Israel, experta en formación en seguridad cibernética, nos donaron todos los cursos, programas, nos adecuaron el laboratorio, porque si yo voy a enseñar seguridad cibernética, pues no lo puedo hacer en un salón común y corriente. Y hicimos una alianza con ellos donde íbamos a dar cursos de educación continua y consultoría conjuntamente. Entonces acá es ver qué se nos ocurre, qué otros servicios tenemos, cómo puedo atraer más donaciones. Otro ejemplo que es una experiencia muy linda que tenemos acá en la universidad. La universidad hace un curso de finanzas básicas y contabilidad básica para personas de economía informal. En su gran mayoría son vendedores ambulantes. Tenemos la beca para estudiantes de contaduría y lo que hicimos es, tenemos este curso, lo ofrecemos, es un programa insignia y a las personas que vienen al curso los invitamos a donar. Ellos donan cerca de $10 y son muy orgullosos, son felices y pues ya hemos podido dar varias becas a estudiantes con dificultades económicas. La colaboración en nuestras organizaciones es fundamental, la colaboración entre los diferentes equipos, donde cada vez nos exige que en las organizaciones todos nos sentamos fundraisers o quienes otorgan recursos, pues también estemos colaborando como equipo es importantísimo. Y aquí donde tengamos una gobernanza compartida, no es un tema donde solo lo podemos tener como un tema de coordinación logística. Y la innovación, aquí yo ya me adelanté, les di algunos ejemplos de cómo es importante estar diversificando, inventándonos nuevas formas, porque pues tenemos muchos retos y ante un panorama de que cada vez vamos a tener menos recursos, pero hay noticias y varios informes que dicen, mire, han aumentado los recursos de filantropía, pero cada vez son más exigentes y cada vez van a poder ser menos las organizaciones que pueden acceder a esos recursos. Recomendaciones aquí, el rol de la junta directiva, y aquí es fundamental. Aquí ya no podemos tener una junta directiva que solo se dedique a aprobar estados financieros. Es aquí donde una junta directiva se involucra en decisiones estratégicas, donde en el caso si se decide crear un fondo patrimonial lo pueda hacer, que acompañe al director y que también nos ayude con esa planeación. Es aquí donde debe tener direcciones ejecutivas, donde también nos puede ayudar y apoyar en esta tensión que cada vez se ve más entre gobiernos y organizaciones sociales, y también todo el tema de acompañamiento y capacitación de equipos técnicos, porque lo veíamos, todos estamos agotados.
y veíamos el informe del agotamiento que se está dando por parte de los equipos de fundraising en las organizaciones, y es donde necesitamos que nos apoyen, nos den más herramientas y nos capaciten. Y ya para cerrar, pues la idea es que pues, las organizaciones que estén mejor preparadas van a poder construir mejor gobernanza y van a ser las que van a sobrevivir. Y es aquí el momento de actuar y porque pues esto es un tema que si queremos seguir trabajando por todas nuestras comunidades beneficiadas, pues necesitamos unirnos a actuar y prepararnos pues para este futuro. Entonces, bueno, pues a ustedes muchas gracias por oírme y si quieres, Sandra, pues ya pasamos al espacio de diálogo de todos. Gracias, gracias María Paula, porque creo que estás dando esta presentación y el video unos elementos supremamente importantes, que bien, me parece bien que dejes de referencia, porque seguramente muchos van a querer profundizar también en estos estudios y creo que estás haciendo un resumen bien importante de los últimos estudios que se han publicado sobre temas de filantropía. Y creo que aquí hay varios temas muy interesantes, María Paula, que invito a nuestros miembros y a nuestros aliados presentes a explorarlos. Uno, el tema de la confianza. Creo que ha sido en el último año y luego pues de la reducción de la cooperación, especialmente en América Latina, uno de los aspectos más importantes que hemos venido viendo y es la necesidad de la transparencia, la necesidad del reporte, de la evaluación y con todos los grupos de interés. Yo creería ahí que no solamente con los donantes, sino con todos los grupos de interés que tiene también las organizaciones. Y en esto uno diría, bueno, ¿y las fundaciones empresariales en dónde están cuando su único donante seguramente es la empresa? Y ahí vienen unos retos también bien importantes. Eso me parece súper clave de lo que tú nos estás mencionando. Y en algo que venimos nosotros desde Red América trabajando mucho es en las capacidades de los del grupo interno de las organizaciones. Porque por años nos dedicamos a mirar las capacidades, y lo hablo desde Red América, de las organizaciones de base, de las organizaciones de sociedad civil, pero es un momento por los retos que tú misma nos estás planteando de cuáles son esas competencias y capacidades que los grupos de las fundaciones en América Latina deben tener. Y ahí hay un ejercicio que nosotros, pues, lo he venido repitiendo en cada uno de los jueves de conocimiento. Hemos venido identificando y que, repito permanentemente, está en una guía de capacidades que nosotros construimos, pero que está abierta también a revisión y a mirar qué otras capacidades requerimos, porque hoy más que nunca en este ecosistema estamos necesitando generar y tener equipos de trabajo sólidos, equipos de trabajo con nuevas competencias que seguramente, y es lo normal, no son las competencias de hace 10 años, sino requieren unas nuevas competencias. Entonces, esos dos elementos quisiera resaltar de lo que hoy nos has compartido y agradecerte, María Paula, e invitar a todas las personas que hoy están con nosotros a abrir este diálogo Hola, en Maracuyá, temas que lo consideren. No sé quién quiera comenzar. Yo no lo he visto, o sea, hay una luz de laboratorio, si no. María Paula, te están pidiendo si puedes compartir la última lámina de los estudios que nos has mostrado. Sí, ya lo voy a... Y si hay manitas arriba, bienvenidas todas las observaciones, preguntas y demás. Igual yo les puedo pues compartir la presentación, pero ya... Ana María, Anita, Gracias, Anita de Sandra. CEMEFI, Pau de CEMEFI, una organización en México maravillosa. Entonces, Anita, dale. Ay, muchas gracias. Gracias, Paola, por la presentación. Gracias, Sandra. Me voy a disculpar porque me tengo que salir a las 10, pero me quedo un poquito más. Mi pregunta es de todo este panorama que has presentado, Paola, si pudieras como referirnos dónde ves el punto más álgido, donde tendríamos que prestar atención las organizaciones de soporte a la filantropía.
Mira, para mí el punto más álgido es lo que podamos trabajar más en los procesos operativos de donaciones, donde todas las organizaciones para las que buscamos donaciones y también las que las otorgan puedan definir muy bien el proceso. Y este proceso nace desde el proyecto estratégico de donación. Y es acá un tema donde es el papel fundamental de junta directiva. Te pongo un ejemplo muy rápido. Mi fundación Proyecto Unión, que es esta fundación de niños, están construyendo un hospital en un parque de diversiones que queda aquí en la universidad, en Bogotá, que es el Parque Jaime Duque, que les dona un lote. Y entre toda la tragedia de los niños, porque son niños y hay muchos que la fundación los adopta para toda la vida porque son de muy difícil adopción, están en ese proyecto de irse allá. Va el embajador de Japón, queda maravillado con el proyecto y dice, pídanme lo que quieran, y le pidieron un ascensor. Entonces, es identificar esto desde que yo defino el proyecto, luego defino qué proyecto, cómo lo voy a hacer, a quién le voy a solicitar los recursos, cuánto voy a pedir de acuerdo con el nivel de donante para poder alcanzar la meta, porque uno dice, bueno, mi proyecto vale 10 millones de dólares, ¿cuánto pido? Definir todas las diferentes estrategias de acuerdo a todos los diferentes instrumentos, todos. Ya cuando me dan la donación viene todo el tema de cómo la voy a recibir, cómo la voy a ejecutar, cómo voy a usar los recursos para lo que pedí, cómo voy a cumplir con todas las normativas legales de mi país, tributarias, cómo voy a dar certificados de donación, carta de agradecimiento y sigo ese proceso de cultivo. Para mí es la recomendación más importante y a veces es el punto al que menos atención le ponemos. Gracias, Sandra. Comentarios, preguntas. Ya, yo- Aquí, Balbina, Ana Balbina, no. Hola María Paola, muchísimas gracias. Creo que es eh, pues la primera vez que yo veo un panorama tan completo, ¿no? O sea, llevo 2 años poniendo la atención en el tema y he visto como porciones aquí y allá, pero me encantó el video porque te está hablando exactamente de qué está ocurriendo, ¿no? Me parece que yo diría que uno de los puntos que estoy observando con nuestras organizaciones es el tema de transparencia y gobernanza. Nosotros atendemos alrededor de 300 organizaciones y tenemos regiones en donde la queja es que no hay recursos, pero cuando observamos tienen problemas de transparencia y tienen problemas de gobernanza. Cuando vi que mencionas el tema de confianza, hace un año me reuní con unos donantes de Estados Unidos de corte empresarial y fue lo primero que me dijeron, es que el dinero está, pero no está la confianza. O sea, ¿cómo voy a poner dinero en donde no sé cómo son los procesos, en donde yo veo que el equipo técnico no tiene los mecanismos para responder? O sea, sí creo en la causa, pero también tengo mis regulaciones legales en donde yo veo que el equipo son 4 personas y no me van a poder dar la información y todo este cumplimiento. Entonces, es complicado porque tenemos que enseñarles a las organizaciones a sentir menos y actuar más. Y con todo respeto lo hago, ¿no? ¿En qué sentido? En que la organización dice, es que tengo que buscar la leche, es que tengo que buscar la silla de ruedas, es que tengo que, y no se den tiempo de la planeación y no saben decir no, porque a veces reciben cosas que no necesitan y entonces están recibiendo eso, se les ve el tiempo documentando algo y tenemos que ayudarles. O sea, los donantes que hagamos este compromiso, las empresas que hagamos este compromiso o la academia que hagamos el compromiso de trabajar con organizaciones de primer nivel, eh, pues tenemos que ayudarlas en esa parte, ¿no? Digo, también hay otra parte como donantes que tenemos que hacer donaciones, como decías, para gasto operativo. Eso tengo 3 años escuchándolo y es muy difícil convencer a los donantes para que hagan esa transición, muy difícil.
muy, muy complicado porque ellos quieren ver la meta y quieren ver el número de beneficiarios y es difícil, ¿no? Pero me llevo todas esas enseñanzas, o sea, me da mucha certeza de todo lo que he visto a lo largo de estos 2 años y medio, porque aquí está englobado todo. Pues Balbina, a ti muchas gracias y totalmente de acuerdo contigo. Y es aquí donde por eso nos hablan tanto de los fondos patrimoniales. Sé que no es fácil hacerlo, pero eso es lo que nos va a permitir que la organización exista, que pueda cubrir sus gastos operativos, su misión y ya pueda aplicar a proyectos estratégicos de la organización. Y lo que tú dices y lo vemos. O muchas veces pasa cuando a mí me dicen voy a aplicar una convocatoria que lanzó Unión Europea. Digo, Dios mío, piénsalo porque eres una organización chiquita, 10 personas, tienes que atender 500 beneficiarios y tú no puedes volcar toda tu organización para cumplir un proyecto que te va a desgastar, que te va a hacer que todos estén haciendo informes y que no te va a permitir cumplir tu misión. Y si uno ve a largos plazos, de verdad le puede salir más costosa a la organización esos recursos que lo que recibió. Ahí se me ocurre algo, María Paula, y es, bueno, y creo que en línea de lo que Anita venía diciendo, y es en dónde hacer el esfuerzo de entidades de segundo nivel, de segundo piso, que trabaja con organizaciones de primer piso. Ahí vienen varias preguntas que se están haciendo, y es, oye, tendría uno también que repensarse como organización en el fortalecimiento de organizaciones de base, repensarse porque hace algunos años decían, no, es que tenemos que entregar el recurso. Sí, entregar el recurso es súper importante, pero si hoy no nos damos el tiempo de la planeación, de la organización, y de la gobernanza, también independiente del tamaño o sea, no importa el tamaño de la organización, cómo poder centrarse uno ahí, porque seguramente ahí está la sostenibilidad también de las organizaciones, ¿sí? Y nos pasó en Red América, los fondos colaborativos que se hicieron con un gran éxito, hoy son pocas las organizaciones que siguen funcionando. Entonces, son momentos, pero también el riesgo de terminarlo puede darse, de terminarse la organización puede darse y en dónde está entonces el esfuerzo. Creo que ahí el llamado que tú, un poco en la anticipación, lo que tú estás planteando me parece muy interesante y es, tendremos nosotros también que pensar en mecanismos de acompañamiento diferentes, se me ocurre. No sé cómo lo vean ustedes. Pues a mí me gustaría oírlos antes de... Sí, 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 me encantaría poder tener como apreciaciones en esto y sobre todo quienes están trabajando con organizaciones de base. Carla. Hola, buen día. Carla Vilchis de Fundación Merced. Em, Les comparto que, bueno, actualmente yo me encargo, estoy en la parte de la coordinación de monitoreo y evaluación. Y anteriormente fui parte del equipo de inversión social. ¿Por qué les comento esto? Porque actualmente yo combino tanto como esa experiencia operativa como pues ya esta visión como más de seguimiento. Esto que mencionaban, que mencionaba Balbina desde FECHAC, es algo que vemos mucho, pero bueno, actualmente sobre como lo que piden las organizaciones sobre el seguimiento, estos procesos como de rendición de cuentas, etcétera. Les comparto muy brevemente, apenas hicimos como un pequeño análisis donde les preguntábamos a las organizaciones cuáles eran como los puntos de dolor, ¿no? O cómo era como su experiencia en la postulación. Y a mí particularmente me llamó mucho la atención que vi varios comentarios que decían así de, es que aprendan a tal organización que no pide rendición de cuentas, que te dé el donativo y ya, ¿no? Y entonces eso a mí me deja pensando mucho así de, ok, o sea, ¿cuál es como esta visión que se tiene desde las mismas organizaciones que lo ven como algo punitivo, el que se pida la rendición de cuentas y no alcanzan a ver como este panorama de la importancia en la creación de confianza y
en el mismo fortalecimiento. Respondiendo un poco a lo que comentabas ahorita de ese fortalecimiento, Sandra, algo que yo aprendí mientras acompañaba a las organizaciones era que el fortalecimiento se da no solamente en procesos tal cual, así de vente al taller donde te explico la importancia de todo esto, sino en la misma implementación. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? O bueno, en el acompañamiento de esta implementación, porque ¿qué pasaba con mis organizaciones? No era solamente el dame tu rendición de cuentas, dame tus facturas, dime lo que hiciste, sino comprende la importancia de esto y cómo a través de el cumplir como con estas exigencias, entre comillas, que yo te pido en esa rendición, tú misma te vas fortaleciendo. Entonces, creo que es un trabajo que obviamente sí depende mucho de la voluntad de las organizaciones, pero también como de ese feeling o esa como em, sutileza en esa enseñanza que podamos tener desde particularmente acá, desde el segundo piso y en ese acompañamiento, para ir instalando esas habilidades consciente e inconscientemente. Al final, el resultado que yo obtenía con mis organizaciones cuando me entregaban sus reportes finales era así como, mira, aquí tienes un ejercicio de transparencia operativa financiera que en varios casos, orgullosamente puedo decir, le servía para postular a cosas más grandes, ¿no? Entonces creo que se puede trasladar un poco esa mirada de el fortalecimiento tradicional, le voy a decir, a esto que es como un poco más orgánico, que también permite que cambie la relación entre organizaciones donantes y ejecutoras de primer piso, ¿no? Entonces creo que es muy valioso tener como esta formalidad, pero también alcanzar a ver un poco lo que mencionaba Balbina, ¿no? Así de, pues es que la realidad es que no pueden, no les da tiempo. Ok, desde esa realidad, ¿cómo podemos ir reforzando poco a poco para que con una diferencia mínima que tengan en esa conciencia, desde el punto en el que inicia la implementación hasta que concluyen, ya las fortalecimos? Quizá no como quisiéramos, pero ya están fortalecidas en ese ejercicio de, de rendición y como de prospección hacia cosas quizá más grandes, pero desde otro lado. Solo quería aportar eso. Balbina, Anabá. Sí, o sea, cualquier acción que podamos hacer para que la organización se sienta acompañada es muy valiosa. Yo recordaba en estos momentos el proyecto que tuvo USAID aquí en México y que fue precisamente para el fortalecimiento de sociedad civil. Entonces, creo que los donantes, como un primer paso de humildad, tenemos que empezar a ver a las organizaciones como beneficiarios, porque a veces queremos, desde el momento que ponemos las reglas de las convocatorias, es que no queremos dar para sueldos, no queremos dar para seguridad social, no queremos, ¿por qué? Porque queremos que el recurso vaya al beneficiario final. Pero si no llega el recurso para que haya un buen equipo de trabajo operando, entonces la atención al beneficiario final va a ser mala, va a ser deficiente, porque es un equipo que está desgastado, ¿no? Entonces creo que esa es como la primera acción que tenemos que ir pensando con estas empresas y con estas instituciones donantes, ¿no? O sea, visibilizar a la organización, o sea, de diferente forma, ¿no? Yo recuerdo que FECHAC en una ocasión también por pandemia estableció una convocatoria de al 100% y era sobre equipamiento, ¿no? Porque era lo más rápido que se podía comprar y se podía reportar, porque pues, nosotros tenemos mucha rigidez en el tema de las auditorías. Y yo fui a una organización a hacer un análisis de lo que necesitaban, ¿no? Porque ahí vuelvo y repito, ¿no? El donante necesitaba gastar el dinero. Y cuando les dije a las compañeras que podían pedir un refrigerador, que podían pedir un microondas, que podían pedir un dispensador de agua, se soltaron llorando. O sea, porque los estábamos visibilizando, ¿no? Entonces digo, qué vergüenza y qué pena que solamente en esa ocasión los vimos, pero o sea, sí tenemos que llevar a estos otros donantes que tienen el recurso a relaciones más horizontales en donde creo que el temor está en que si se pagan sueldos y si se pagan esta parte, que se piense que nosotros somos los patrones, ¿no?
o sea, o que se piense que tenemos responsabilidad laboral. Entonces, creo que sí tiene que haber mucha conversación de cómo colaborar y retomo por último lo que decía al final la presentación de María Paola, que tenemos que pensar en sistemas, o sea, no tenemos que pensar en hacer una acción, sino que tenemos que construir un sistema de trabajo. Gracias. Paola, de Fundación Alpina, y te dejo hasta tus reacciones, María Pau, de estos comentarios tan interesantes. Gracias, Sandra. ¿Cómo están todas? Buen día. Paola Becerra de Fundación Alpina. Hago parte del equipo de alianzas y pues justo súper al lugar toda la conversación. Muchas gracias a todas por sus perspectivas. Em, Quiero arrancar como con un dato de contexto y es Fundación Alpina, a pesar de ser una fundación empresarial, somos de primer piso. Y eso, digamos que me parece interesante traer nuestra perspectiva en el marco de lo que estaba conversando, pensando en que nos hemos encontrado muchas veces es con una rigidez desde el financiamiento importante que hace que, a pesar de que tú tengas una proyección y tengas una misión y tengas como unos puntos muy claros de llegada, tengas que empezar a moldearte para funcionar con la estrategia que te están pidiendo, ¿no? Y ahí también se vuelve un tema como de flexibilidad, que estoy muy al lugar con lo que acabo de decir, Balbina, y es cuál también es, claro, esto que tú nos acabas de decir, María Paola, me parece súper importante y me voy mucho con el tema de cómo cosechamos esos financiadores que ya creen en en nuestro quehacer, por decirlo así. Pero también me parece interesante traer la pregunta de cómo los financiadores también se están pensando estas relaciones, ¿no? Y cómo que se está, más allá de los informes finales y cómo se está exigiendo el reporte, porque creo que esto es otra conversación, el tema de la medición y cómo se entregan todos estos descubrimientos, aprendizajes, retos. También es súper importante cómo poder plantear unas conversaciones muy honestas y muy reales, donde al final, pues, no solo, pues, por supuesto, fundaciones empresariales, pero también fundaciones de base comunitarias, locales, sociales, pueden empezar también a contar y a decir cuáles son esos requerimientos y desde ahí también empezar a generar confianza. No sé si puede ser como un punto de inicio interesante de muchas veces debe una organización ceder su estrategia propia por cumplir con una estrategia de un financiador, solo por el tema de la búsqueda y el aseguramiento de recursos. Y ahí también se vuelve una conversación que traspasa todo lo que estábamos hablando, creo que es como súper transversal. Entonces sí quería como solo acotar este punto que nosotras hemos estado pensando un montón, porque sí es esa la reflexión un poco de ¿cómo hacemos para que al final se entienda y hablándolo ahora un poco en temas de emprendimiento, cómo hacemos para fortalecer ese pipeline de inicio, ¿no? Ese pipeline de la ejecución, esas organizaciones que desde la base queremos fortalecer otros lugares, pero que sentimos que también hay una tendencia en la filantropía de empezar a eliminar justamente estos puntos medios y que tal vez los dineros lleguen justamente a esas organizaciones que tienen como una base comunitaria muy como desde su core. Entonces, sí, creo que hay como varios puntos ahí que espero haber sido interesante agregar a la conversación. Muy interesante, Pau. María Paula. Bueno, pues muy interesantes las reflexiones, totalmente pues de acuerdo con todos en cuanto Carla, el análisis y de verdad pues es muy generoso ver cómo acompaño en ese fortalecimiento institucional de la organización para rendir cuentas, pero también hay que ver qué experiencia tiene esa organización en su rendimiento de cuentas. Por un ejemplo. Hay un Donantes, una plataforma filantrópica, nació hace un par de años, hace una labor maravillosa, pero pues esto es el caso de la Javeriana, donde ya tenemos una experiencia filantrópica ya como estrategia, nació desde el año 2008 y hemos tenido una base de donantes muy importante y es aquí donde juntos podemos construir mejores informes, complementarnos y alimentarnos. Entonces, ¿qué pasa con este donante maravilloso? Pues sentimos que
están como inventando la rueda porque ya hay una trayectoria que tenemos y ponen algunos informes y rendiciones de cuentas y demás que lo entendemos, que vienen a nivel de juntas directivas, nos ponen indicadores de impactos de juntas directivas y con Gilma lo hablábamos, que a veces el impacto en el curso de los niños pues no se puede medir así de cómo le cambié la vida a un niño que le di un curso de electroescritura porque son procesos que se dan en el tiempo, son escalonados, son de varios pasos. Entonces lo entendemos mucho, pero también aquí es un tema que nosotros estamos llamados a construir conjuntamente y saber que esto lo hacemos juntos, tanto organizaciones de primer piso y segundo piso, y que juntos nos podemos complementar. En cuanto a Paula, totalmente de acuerdo en que esta rigidez a veces del sector a veces nos desgasta un poquito y que tenemos que tener en cuenta que estamos ayudando a esas personas y que cada caso es único, cada situación es única y el proyecto que de pronto de nutrición, acá se llama nutrición por Alpina, me funcionó con cierta comunidad. Voy a decir un ejemplo en la realidad colombiana, una comunidad afrocolombiana que estuve trabajando con esta comunidad, tema de nutrición, pues no lo voy a poder replicar exactamente igual con una comunidad indígena, por toda la tradición cultural y demás. Entonces, a veces sí necesitamos de pronto las métricas, obvio, las métricas son muy importantes, son fundamentales, nadie quiere perder plata. Es importantísimo el tema de la transparencia y nos debemos nosotros a generar esa relación de confianza, pero también a veces abrir esa apertura y el llamado a la construcción conjunta y que mutuamente todos tenemos que aprender el uno del otro. Bueno, no sé si tengamos más manitas arriba, comentarios. Bueno, yo me voy a tener que desconectar, Sí, agradecer no, María Pau, el mil espacio, gracias. de Yo creo verdad. que aquí hay un tema muy interesante y es cada una de las organizaciones, creo que en el planteamiento que tú has hecho se identifica y hay dolores. Y tal vez lo más difícil en el mundo empresarial y en el mundo fundacional, a pesar de ser sociales, es manifestar lo que estamos sintiendo y los retos que tenemos. Y creo que estos espacios, que son espacios de confianza, nos permite hacer eso. Por eso, María Paula, gracias por poner por poner en este escenario esos retos que hoy se tienen. Y aquí las conversaciones tienen que seguir y para eso es el escenario de Red América. Entonces, te agradezco muchísimo. Sé los retos que tienes en la Javeriana, que uno diría que las universidades lo tienen ya resuelto y no es tal, no es tal. Hay retos muy importantes. Y gracias por compartir esta experiencia e invitarte, como lo hice hace algunos días, a compartirnos también y a decir, oye, desde las universidades podemos apoyar en esto. Creo que ahí hay un camino bien importante de colaboración y de ir, vuelvo a insistir, fortaleciendo capacidades y competencias de los equipos de las fundaciones. Es necesario. Hoy no podemos tener equipos del siglo XX. Tenemos que tener equipos del siglo XXI y más allá. ¿Por qué? Porque el mundo nos está necesitando y el mundo nos invita a otros niveles. Entonces, mil gracias a todos por estar hoy. Y María Paula, mi abrazo y mi cariño siempre. Bueno, sabes que es mutuo. Muchas gracias a ustedes por las intervenciones, por su tiempo y por oírme. Un abrazo gigante, que estén muy bien. Chao, chao. Lindísimo día, que estén muy bien. Gracias. Vamos a reconocer un día que Jorge nos presentó.